Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Areza. Les doy la bienvenida a este espacio semanal Viajes al Interior, este programa que hace parte del canal de YouTube Parceros por el Mundo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión, esta enfermedad mental que afecta a más de 300 millones de personas en el planeta y que de no ser tratada adecuadamente puede ocasionarnos no solamente mucho sufrimiento, sino que puede impedirnos realizar nuestras actividades cotidianas y puede llevarnos incluso al suicidio. ¿Y sabían ustedes que el suicidio lo padecen 800.000 personas cada año y que además es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 29 años? Esta es una enfermedad muy grave de la que hay que hablar y es por esto que hoy tenemos a nuestra coach y psicoterapeuta Luz Beatriz Orrego para discutir y hablar sobre este tema y entender si usted ha sido depresivo, si usted padece en este momento depresión o si tiene un familiar cercano o un pariente que lo padece y cómo acercarnos a él. Bienvenidos. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a mi madre, coach y psicoterapeuta Luz Beatriz Orrego. ¡Bienvenida! Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, emocionadísima de hablar sobre este tema de la depresión que nos acongoja a todos en el planeta y especialmente en pandemia. Sí, es impresionante, Dani. Yo sentí aunque sé mucho del tema, sentí una responsabilidad muy grande, muy grande. Ustedes no se imaginan cómo me esforcé por investigarlo, todo lo último que haya sobre depresión después de pandemia, porque de verdad que las cifras son alarmantes y es importante entonces que tratemos este tema. Para mí es un honor, Dani, que me vuelvas a invitar y poder compartir con todos los que nos ven. Ay, no, siempre vas a ser nuestra invitadísima especial porque además todos los que nos ven están muy emocionados con el contenido que les brindas, entonces siempre vas a ser nuestra super invitada. Gracias, mi amor, gracias. Bueno, ¿qué tal si empezamos de una y nos cuentas qué es esto de la depresión clínica y cómo afecta a nuestro cerebro y también cómo afecta a nuestro cuerpo? Bueno, ustedes recuerdan que los programas iniciales que hicimos por allá en el mes de octubre tenían que ver con ansiedad 1 y ansiedad 2. Básicamente en ese programa decíamos que la ansiedad, el estrés agudo y la depresión no están considerados por el DSM-5 como trastornos mentales, sino como trastornos del estado de ánimo. Si son trastornos del estado de ánimo, ya les estoy dando una cuota de optimismo, una cuota de que sí podemos vivir bueno, de que sí podemos volver a rescatar nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra sintonía con el universo, nuestra sintonía con los seres queridos, porque es un problema que si logramos tratar a tiempo, lo logramos resolver. Ahora sí, para darte respuesta, entonces, ¿qué es la depresión clínica o unipolar? Es una depresión que genera un desbordamiento de las emociones primarias. Por allá también tenemos un programa de emociones. Se desborda el miedo, la tristeza, la alegría, el enojo y el afecto, pero especialmente las más negativas. Entonces la tristeza, el enojo y el miedo tienen un desbordamiento, es como un río caudaloso. Y cuando ese río caudaloso, digamos como que se sobredimensiona, entonces nace no solamente la ansiedad, sino también la depresión. De alguna manera son como primos hermanos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero básicamente es eso, es un trastorno que ya requiere de proceso terapéutico, pero también de proceso farmacológico. Es una cosa que no podemos dejar desbordar o que cuando veamos el desbordamiento tenemos que cortar de raíz. ¿Y qué pasa básicamente en nuestro cerebro? Que hay un desbalance bioquímico, generalmente por falta de algunos neurotransmisores que son importantes para regular nuestro estado de ánimo, pero también a nivel físico sentimos mucho cansancio, mucha fatiga, mucha desmotivación, mucha pereza, sobre todo mucho pesimismo. Entonces ahí empieza como el río caudaloso que tiene que ver con la depresión. Bueno, y seguramente muchos de quienes nos ven puede ser que padecen la depresión y no lo saben, así que me parece importante que hablemos un poco también sobre los síntomas de la depresión y también acerca de las causas y los factores de riesgo desencadenantes de la depresión. Bueno, la depresión básicamente tiene unos síntomas categorizados, entonces los vamos a categorizar como en dos partes. Una tiene que ver con el aspecto físico y otra tiene que ver con el aspecto de desequilibrio
digamos, o de las emociones, ¿cierto? Ujú. Entonces, dentro de la parte física, ¿qué encontramos? Que podemos tener trastorno del sueño, o dormimos mucho, casi todo el día y toda la noche, o no dormimos casi nunca. Son los dos extremos, ¿cierto? Lo mismo Sí. nos pasa con el trastorno de la alimentación, o comemos muchísimo, o no comemos literalmente nada, no nos da hambre. Todo el día sentimos fatiga, desaliento, pereza, desmotivación por hacer actividades que antes nos gustaban. Ya no nos queremos arreglar, no le encontramos sentido a mirarnos al espejo, a nuestro aspecto y nuestra apariencia física. No nos queremos parar a hacer deporte, no queremos hablar con nadie, no queremos pasar al teléfono, no queremos chatear. Esas son muchas de las emociones que sentimos. Y a nivel emocional, sentimos obviamente odio, irritabilidad, desesperanza, agobio, culpa, una tristeza muy desbordada, porque digamos que de las emociones primarias la que más se desborda de manera caudalosa es la tristeza, ¿cierto? Entonces la tristeza cuando se convierte en depresión es una tristeza con llanto, sin ganas de seguir, sin ganas de vivir, sin ganas de luchar, sin ganas de motivarnos a hacer nada, absolutamente nada en la vida. Entonces es un asunto al que hay que prestarle bastante atención, sobre todo cuando tenemos unas familias disfuncionales que tampoco nos están ayudando o que están subestimando el hecho de la depresión. Porque a veces nos suele pasar que la mamá, las abuelas, las tías dicen, ah, este es lo que es un flojo, este es lo que es un perezoso, este es lo que no quieres hacer nada. Y no vemos a veces cosas que son importantes que veamos de manera consciente, porque nos puede generar un desbordamiento muy, muy grande, muy severo. Y bueno, digamos que las consecuencias físicas, pero también las consecuencias emocionales posteriormente nos pueden llevar a otros traumas. Entonces la anorexia, la bulimia, el ciberacoso, por ejemplo, nos afecta enormemente, el bullying nos afecta enormemente. Entonces digamos que todas esas circunstancias juntas, cuando no tenemos un canalizador de la emoción, normalmente terminan pensamientos repetitivos negativos y recurrentes que casi siempre están relacionados con el suicidio, con los intentos de suicidio. La parte más grave. Sí, y es muy cierto que todos los seres humanos del planeta podemos tener cortos episodios de depresión y es normal. Sí, es normal, todos hemos pasado por episodios de depresión porque perdemos un familiar, porque rompemos una relación de pareja, porque tenemos hijos muy rebeldes, porque tenemos familias muy tóxicas, porque nos metemos en una relación de pareja tóxica y dañina, porque nos cambiamos de casa y por alguna circunstancia hubo desplazamiento forzado, o nos sentimos desarraigados de nuestros territorios, o tuvimos que cambiar por alguna razón no crítica, que en principio no la creímos crítica, nuestra cultura, irnos a otra, etc. Entonces sí, podemos tener episodios de depresión, pero no son episodios graves, son episodios, digamos, controlables y que los podemos superar en 1, 2, máximo 3 mesecitos, pero no son graves, no son clínicos, no son unipolar. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Otra cosa, ¿cómo así que las mujeres somos más diagnosticadas con depresión que los hombres? Imagínate, ¿Es verdad? Daniela, pero es que a nosotros sí nos toca pues bailar con la más fea. O sea, todo lo peor nos lo achacan a las niñas, no es justo. ¿Cómo así? Pero te digo algo, Dani, es real. Desafortunadamente es real. Yo sé que las señoras deben estar diciendo, ay, eso no es cierto, pero es real. Terrible. O Sí, sea, yo mira. me quedé en shock. Yo, otra cosa más. Una Otra más. No. ¡Qué golazo! Es real, mira, de cada hombre que con depresión hay 3 mujeres con depresión, ¿no puedes creer? No es justo. No es Sí, justo. pero eso tiene unas razones también, eso tiene pues como unas razones de ser. Unas son por causas, digamos, internas y otras son por causas externas. Digamos que las causas internas tienen que ver con que nosotros tenemos la pubertad, la adolescencia, la menstruación, los embarazos, la lactancia. Tenemos trastornos hormonales porque entonces pasamos de la adolescencia a la adultez, pero de la adultez a la premenopausia, y todo eso nos va descuadrando hormonalmente, empiezan a haber como una cantidad de desórdenes hormonales. Pero además de eso, también hay unas causas que tienen que ver mucho con la cultura y con los aspectos sociales, porque a nivel antropológico, ¿quién ha sido más discriminado que la mujer?
la mujer, ¿cierto? Entonces Exacto. a nivel social, entonces nosotros tenemos familias monoparentales donde nosotros estamos encargadas de los hijos. Tenemos cantidad de problemas económicos, sobre todo muy relacionados con la pobreza, sobre todo en este tipo de países. Tenemos discriminación de todo tipo, desde lo laboral, tenemos acoso laboral, acoso sexual, violencia física, tenemos violencia psicológica, tenemos violencia sexual. Después, cuando vamos llegando a la premenopausia, entonces ya no le servimos al sector productivo, entonces nos vamos volviendo improductivas. No nos volvemos improductivas, nos hacen creer que somos improductivas porque el mercado laboral estúpidamente en estos países latinos sobre todo cree que una mujer después de los 50 años no puede ser productiva laboralmente aunque haya trabajado toda su vida y tenga toda la experiencia del mundo. Y fuera de eso nos empiezan a dar cambios físicos. Entonces se nos llega el gordito, la celulitis, la arruga, se nos deshidrata la cara, se nos deshidrata el cabello. Entonces son una cantidad de cosas que hacen que efectivamente las mujeres sí tengamos unas crisis de depresión mucho más altas que los hombres y que seamos mayor la cantidad de mujeres que lo padecemos. ¿Y cómo podríamos entonces clasificar la depresión? Bueno, si vamos a clasificar la depresión, entonces definitivamente la tenemos que clasificar en dos categorías. Una, la depresión endógena. ¿Qué quiere decir endógena? Que viene desde adentro. Adentro. ¿Sí? Y desde adentro nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos procesos biológicos, procesos bioquímicos, química y biología cerebral, procesos hormonales. ¿Y qué tenemos desde afuera? Toda la presión social, los conflictos y la disfunción familiar, los conflictos de pareja, los problemas de psicoactivos con nuestros hijos o nuestros familiares o con nosotros mismos, los problemas de alcoholismo que no faltan en las familias, problemas de, como lo decía ahora, de pobreza, problemas de discriminación de cualquier tipo, violaciones, la pérdida de un ser querido, el desarraigo de nuestros territorios, que es una de las causas que más genera, por ejemplo, depresión en el adulto mayor. En estos países de Latinoamérica, por ejemplo, el hecho de que nos hagan desplazamiento forzado y tengamos que dejar nuestra finquita, el adulto mayor no es muy de decir que tiene depresión, pero los otros sí lo ven, que está dejándose apagar como una velita, y cuando se está dejando apagar como una velita es porque efectivamente tiene una depresión muy alta. Entonces digamos que todas esas causas son desde adentro, ¿cierto? Sí. Desde adentro todo lo que tiene que ver con la parte física, ¿cierto? Y desde afuera todo lo que tiene que ver con la parte social, todo lo que acabo de decir. Por acá les traigo un ejemplo. Ahora no vayan a pensar pues que esto es lo que no es. Esto es otra cosa. No vayan a pensar que es eso, no. Me niego rotundamente. Sí, no. En mi calidad de maestra, esto fue lo más parecido que me encontré para poderles explicar cómo funcionamos nosotros a nivel bioquímico, a nivel cerebral, para que no podamos decir qué es la depresión y que la gente la pueda entender, porque se habla mucho de depresión, pero desafortunadamente la gente no entiende. Vamos a suponer que esto es un cerebro. Este cerebro tiene una cantidad de estas cositas, vamos a suponer que tiene muchas por acá, solamente es que me encontré este aparatico y medio se me pareció, pero realmente tiene muchas. Ah, bueno, ya claro que este aparatico lo uso para masajes en la espalda, no para nada más, solo pues como para que se entienda. Entonces digamos que estos son los neurotransmisores. ¿Qué hacen los neurotransmisores? Ellos son los responsables de equilibrarnos el estado de ánimo. ¿Y qué es la depresión? ¿Y qué es la ansiedad? Son trastornos del estado de ánimo. Es decir, que acá estaría la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y la melatonina. Estos 4 neurotransmisores son los que se encargan de ayudar a las células nerviosas para mandarles toda la información y que nosotros funcionemos adecuadamente. Cuando estos neurotransmisores están muy pequeñitos, están desgastados o están perezositos, no pasan la información que se necesita a las células nerviosas. Entonces el cerebro deja de funcionar correctamente. Es ahí donde aparece entonces la ansiedad y aparece la depresión. Ojo, cuando las causas son de desbalance bioquímico del cerebro. Solo cuando son endógenas, ¿cierto? Endógenas. Cuando son exógenas, entonces ya quizá esto
La única parte que me funciona es esta, porque en mi cerebro, ¿se acuerdan del programa de programación neurolingüística? Sí, claro. En nuestro cerebro hay ADN, información que nos llegó en el ADN, que está guardadita y que con eso hicimos nuestro mapa mental. Acá pasa exactamente lo mismo. Si el problema de la depresión no tiene que ver con la biología cerebral y con los neurotransmisores, entonces tiene que ver con la información que tenemos guardadita desde nuestra historia de vida y que probablemente es una historia traumática. Puede haber habido violación cuando niños, o nos hicieron bullying o matoneo, ahora con el ciberacoso que es tan particular, o perdimos nuestros familiares o alguien que queríamos mucho, no hemos elaborado correctamente un duelo, estamos atravesando por un divorcio o atravesamos por una persona a la que amamos mucho y creemos que no se puede superar y nos quedamos anclados al pasado. Recuerden que yo también lo decía cuando hicimos el programa de la ansiedad. Con la ansiedad yo me tiro hacia adelante, yo miro un futuro que no existe, pero que es catastrófico. Pero hacia atrás yo veo la depresión. Entonces, ¿qué es la depresión? Si no es biología cerebral, ¿qué veo atrás? Todo lo malo, todo lo malo. Es que yo fui violada, es que a mí me pasó esto, es que me abandonaron, es que me dejaron, es que ya no me quieren, es que me fueron infiel, me traicionaron, tuve una pareja tóxica, mi familia es tóxica. Y todas esas cosas van haciendo que yo sienta que desmotivación y desesperanza, ¿cierto? Por la vida y pesimismo por la vida. Yo siento incluso, y acá pasó un caso hace 2 años de una chica que se suicidó con su bebé en Ibagué, Tolima, y en la carta que ella dejó, y esa frase nunca se me va a olvidar y lo digo con amor y con respeto por ella y por su familia, ella decía que es que el mundo es peligroso. Y yo me puse a estudiar a todas las personas que tienen intentos de suicidio y todas piensan igual. Es que el mundo es peligroso, pero no es que el mundo sea peligroso, sino que la concepción de mundo que nosotros creamos dentro de nuestro mapa mental solamente lo configuramos con todos los episodios negativos, no con episodios positivos. Wow. Ay, qué buena explicación. Tenías que ser maestra, mami. Muy sí, pedagógica. Claro, soy maestra, pero que vieran lo que estoy usando, no te gustaría tanto. Dirías, oh my God, mi mamá está usando eso, te lo juro que no, esto es para masaje. Bueno, ahora me gustaría, ya aquí tuvimos una muy buena explicación, ahora me gustaría hablar un poco sobre los otros tipos de depresión que existen. Y que obviamente aquí todas las mujeres hemos estado involucradas o estaremos involucradas en el futuro. ¿Qué tal si nos explicas cada una de estas que son? La depresión posparto, tenemos la depresión posparto, tenemos la depresión disfórico premenstrual que nos sucede a muchísimas mujeres, también tenemos la depresión perimenopausia, tenemos también la de trastorno afectivo estacional, que creo que nos pasa a todos los que vivimos en los países nórdicos con el tema del frío. Y la depresión con características psicóticas. ¿Podrías explicarnos cada una de esas y qué implicaciones tiene esto dentro de la depresión? Bueno, pues aquí les voy a trabajar como maestra universitaria. Miren pues, vamos a empezar con la depresión posparto. Posparto. La famosísima depresión posparto, ¿qué es? Básicamente ese tipo de depresión es una ruptura con la ilusión. ¿Con cuál ilusión? La ilusión de ver un bebé, de imaginarnos un bebé que está dentro de nuestro vientre. Cuando nuestro bebé está ahí, nosotros generamos un proceso simbiótico. ¿Qué quiere decir simbiótico? Que como está dentro de mi cuerpo, somos uno solo. Uno solo. Él se alimenta por mí, él respira por mí, él se mueve por mí, él se estimula por mí. Pero ¿qué pasa cuando nuestro bebé nace? Se rompe la ilusión y se rompe la simbiosis. Cortamos el hilo, cortamos el cordón y es un bebé. Ya no es una ilusión, me rompieron la ilusión. Ya es una realidad. Pero a la luz de esa realidad, ¿qué más hay? Hay la parte económica, hay que comprar pañales, hay que comprar leche, hay que gastar dinero en eso. El bebé llora mucho, el bebé se trasnocha, el bebé se enferma pero no puede hablar y yo tengo que adivinar. Lo tengo que alimentar y a veces me dan ciertos problemas como la mastitis y demás. El cuerpo me quedó grande y tengo que volverlo a reducir a su tamaño. Y todo ese tipo de depresiones como tal hacen que me dé depresión posparto. Sobre todo hay una situación muy particular de la depresión posparto y es que con el embarazo a veces camuflamos
o escondemos problemas que teníamos que haber resuelto y que no resolvimos para encargarnos del embarazo. Pero cuando nace el bebé, los problemas vuelven a quedar al descubierto. Por eso cuando las mujeres dicen, no, es que él no se va de mi lado si yo le tengo un bebé. Señora, mujer, eso es falso. Eso es falso, no se haga ilusiones con eso porque después va a tener una depresión mayor. Entonces a veces camuflamos con nuestro embarazo y con nuestra ilusión situaciones, y mira que es casi un año, son 9 meses. Entonces lo camuflamos, empezamos a vivir en esa zona de confort, y cuando nace nuestro bebé se rompe la ilusión y empezamos a tener depresión postparto. ¿Cuánto puede durar? Entre 1 y 3 meses más o menos, no dura más de ahí. Si dura más de ahí, ya es un caso patológico que hay que empezar a atender a nivel clínico. Bueno, ahora vamos entonces con el disfórico premenstrual. El día 28 de los hombres, Dani. El de los hombres. Claro, el día 28 de los hombres, ellos nos odian esa semana, ¿no? Sí. Ellos no nos soportan esa semana, dicen que porque estamos llorando y nosotros respondemos, yo no sé. Salen huyendo. A mí me pasa con tu papá, él me dice, No, sí, a mí porque está también. llorando, yo no sé. A mí me pasa que Jens huye. Él desaparece, él ya sabe cuando estoy, no sé él cómo lo identifica, lo huele, no sé cómo sabe, pero huye, se va Sí. automáticamente. Ese también es una de las situaciones endógenas más particulares que tenemos las mujeres, y es que normalmente unos 5 días antes de nuestro periodo menstrual y unos 3 o 4 días posterior a nuestro periodo menstrual siempre tenemos un tipo de depresión y de tristeza y de dificultades, altibajos con el estado de ánimo, pero también muchas mujeres se les puede ir hasta más o menos los primeros días de la ovulación. Entonces imagínate, aquí no te estoy hablando del proceso de 5 o 8 días durante nuestro periodo menstrual, sino que te estoy hablando que puede llegar incluso a superar un poco en los días, unos 15 días, porque también nos toca entonces la ovulación. Exacto. Sí, todas padecemos esto, o la gran mayoría de Todas, mujeres lo padecemos. todas. Bueno, no lo padecemos nosotras, lo padecen ellos. ¡Ay, sí! ¡Qué pecado! Ellos y nosotras. Sí. Ahora vamos entonces con el segundo tipo, que es el perimenopausia. Sí, entonces el trastorno premenopáutico es el de la preparación para la llegada de la menopausia, que más o menos está entre los 45 y los 55 años. Ahí las mujeres empezamos a sentir causas endógenas y causas exógenas. Dentro de las endógenas, entonces hay muchos desequilibrios hormonales, muchos desórdenes hormonales que nos afectan grandemente, muchos procesos biológicos y bioquímicos que empiezan a alterarse. Entonces vuelvo a lo mismo, esos neurotransmisores se debilitan, esos neurotransmisores se vuelven perezositos y nos alteran el estado de ánimo, hacen que nuestro cerebro tenga una información, digamos, fraccionada de la realidad. Entonces eso hace que nos sintamos muy bajitas. Y por otro lado, en lo físico, entonces empiezan a aparecer una cantidad de síntomas y de cosas que también hacen que se nos baje un poquito la autoestima. Pues yo lo estuve viviendo como el año pasado, se me resecó la cara, se me resecó el cabello, me sentía como rara, empecé como con una alergia en los bracitos, en las piernas, eso me hacía sentir fatal, pero realmente es un tipo de depresión que tampoco dura mucho, casi que cuando asimilamos que ya va a llegar ese momento y empezamos con todos los tratamientos médicos necesarios para el tema, también desaparece muy rápido. Y las otras causas que ya son exógenas, que era lo que mencionaba ahora, nos sentimos improductivas, abandonadas. Es la etapa en la que estamos experimentando nido vacío. ¿Sabes qué es nido vacío, Dani? Sí, cuando los hijos se van de la casa. Cuando ya los hijos se van de la casa, exactamente. Entonces dime, por ejemplo, listo, los hijos se van de la casa, pero yo tengo una relación sana con mi esposo. Pero digamos que yo no tengo esposo, o que tuve un divorcio, o que simplemente tenemos una muy mala relación. Llega el momento de volver a mirar al otro a los ojos y de quedarse con él, y es como si uno se quedara con un enemigo. Entonces muchas mujeres la depresión en esta época se les puede hacer un poco más aguda, más compleja, ¿cierto? Y por otro lado, entonces empieza la etapa de la prejubilación, o la etapa de la jubilación, o la etapa del abandono laboral, porque los jefes ya no te creen productiva y ya no se van a arriesgar contigo por pensiones y demás.
y eso hace que te sientas muy, muy miserable y muy, muy mal, y ese tipo de cosas generan una depresión que incluso más que cualquier otra depresión puede volverse muy aguda. Puede ser un corto tiempo, pero muy aguda, o puede ser un largo tiempo y muy relativa. Entonces puede tener unos días como que se siente más y otros días que se siente menos, pero de todas maneras sí es natural sentirla. Wow. Bueno, ahora vamos con algo que creo que viene por este lado y es el trastorno estacional. El trastorno estacional, que creo que tú ya lo viviste, para que la gente nos entienda, tiene que ver con las estaciones. Casi siempre dan las estaciones de frío y otoño y se controla y se empieza a calmar cuando ya vamos entrando en la primavera y el verano. Esto tiene que ver con que una de las situaciones más problemáticas de nuestra biología cerebral tiene que ver con la falta de vitamina D, ¿cierto? Porque la vitamina D finalmente es la que fortalece los neurotransmisores, este tipo de neurotransmisores que mandan información a las células nerviosas para que funcionemos. Entonces, Dani, cuéntanos tú qué hiciste cuando empezaste a tener esas crisis, cuando se llegaba el invierno en Suecia. Bueno, al principio era terrible, yo de verdad que no lo podía soportar, entonces entré al gimnasio, hice deporte. Al final descubrimos una muy interesante lámpara de luz que nos ayudaba con la terapia de luz y prácticamente era como entrar en otro universo. Yo no paraba de reírme, era feliz todo el tiempo, con energía. Uno no se imagina que un aparato tan sencillo puede ayudarnos tanto con el tema de la luz. Es una lámpara, te la pones y es como si estuvieras ya con el sol encima de tu cabeza y tu cerebro se transforma completamente. Pero también la actividad física es muy importante. Mucho, mucho, total. Total, la actividad física es lo único que no se puede abandonar en todo este proceso. Dani, ¿el aparatico es costoso o es económico? Es muy económico, es muy, muy económico. Hay de todos los precios, pero nosotros compramos el más económico y funciona perfectamente. Y es muy fácil de usar, es una lámpara, se conecta, es como una tablet. Y tú la conectas, la enciendes, te quedas 2 horas ahí cercano a esa luz y listo. Ya tienes para todo el día tu terapia. Me encanta, y tiene pues para que lo pongan en práctica también. Sí, 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 funciona muy, muy bien. Para todos los países que tienen las estaciones funciona bastante, bastante bien. Igual también hay muchos espacios y lugares donde ofrecen estas terapias de luz en recintos cerrados, grandes. Sí, entonces total. van un montón de personas y se acuestan ahí simplemente a recibir la luz, que es muy poderosa, muy potente, muy similar a la luz solar. Mucho, mucho. Bueno, ahora vamos con la depresión con características psicóticas. Sí, esto es una combinación de depresión más psicosis. Y es depresión más psicosis y es bastante aguda y bastante compleja y necesita medicación más o menos por mucho tiempo, persistente, porque es donde tú empiezas a tener delirios y a tener alucinaciones. Ves que te persiguen, pero no te persiguen, que bajan las escaleras, pero no las bajan, que hay una persona sentada en el borde de tu cama, pero no hay nadie. Entonces es un tipo de depresión ya bastante fuerte. Y otra que tú no mencionaste, Dani, pero que es importante que la gente la sepa porque muchas personas lo van a preguntar seguramente, tiene que ver con el trastorno de depresión recurrente, que es una depresión que fluctúa, se mueve así como una ola del mar. Ella llega y puede durar unos 2 años, se va durante unos 2 años y vuelve y llega otros 2 años. Y así sucesivamente. La razón de eso es que como no recibimos atención médica, ni farmacológica, ni de psicoterapia, entonces las cosas que dejamos guardadas allá en nuestro reptiliano, en nuestro límbico y en nuestro neocortes, esa información parece que de alguna manera se mezclara, ¿cierto? Y nos empezara a confundir, entonces tenemos etapas de esperanza y etapas de desesperanza, con mucha frustración además. Wow, qué interesante saber esto. Ahora, todos los grupos de edades y en todos los momentos de la vida estamos propensos a sufrir depresión, o hay un grupo de edad específico que tiene mayor tasa de padecimiento de la depresión? Todos, de todas las edades, podemos sufrir depresión. Y de hecho, casi todos en algún momento de la vida la hemos sentido y la hemos padecido. Pero hay un grupo en particular que es muy preocupante a nivel mundial. Pues la OMS hace poco
sacó justamente como todo el programa para atender la depresión y para gestionar las formas de actuar frente a la depresión, y dice que entre los 10 y los 24 años es más propenso a que las personas sufran de depresión, y que 1 de cada 20 niños y jóvenes ha tenido un cuadro depresivo antes de los 19 años, imagínate. Wow. Y es increíble. Es que es muy delicado, Dani. Imagínate que la segunda causa de muerte en el mundo entero en jóvenes de 10 a 24 años es el suicidio. Exacto, exactamente. Terrible. Es una situación bastante compleja. Pero yo aquí me pregunto, o sea, uno piensa que los niños y los jóvenes no deberían tener ninguna preocupación, que solo viven para disfrutar. ¿Por qué padecen depresión? ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños y adolescentes caen en depresión? Sí. Bueno, por muchas causas, Dani. Mira, una puede ser las causas biológicas o las causas genéticas que tienen que ver con su biología y su química cerebral. Eso no lo controlamos nosotros, eso lo controla el cerebro. Nosotros desde afuera lo que podemos hacer es la ayuda farmacológica con un psiquiatra, pero eso no depende totalmente de nosotros. Además, también hay cambios hormonales cuando pasamos de la pubertad a la preadolescencia y luego a la adolescencia. Ahí se generan otros altibajos dentro de los estados de ánimo. Pero además hay otras causas asociadas, entonces casi que en esas edades empiezan la anorexia, la bulimia, los desbordamientos de las emociones porque no las sabemos gestionar, que a propósito por allá tenemos otro programa de cómo gestionar las emociones. Cuando no nos aceptan los grupos de pares que son fundamentales a esas edades, entre los 10, por lo menos entre los 10 y los 19 años, porque de los 19 para allá digamos que uno es un adulto joven y mal que bien se ha estabilizado, pero de los 10 a los 19 el grupo de pares es súper importante. Para los que no nos entienden qué es un grupo de pares, son el grupo de amigos. Cuando no tenemos aceptación de un grupo de amigos, nos sentimos súper miserables. Cuando en el colegio no nos quieren, cuando los profesores no están listos para nuestra forma de pensar, de actuar y de proceder, porque las personas depresivas casi siempre están calladas, tienen gritos ahogados, están solitas, a todo le ven como la parte negativa, son muy pesimistas, tienen mucho desgano, tienen problemas de concentración, problemas de aprendizaje, déficit de atención. Ese tipo de cosas, cuando unos docentes no son capaces de interpretarlas, le dan la clase y lo tratan igual que a todo el mundo y no aprendemos a hacer cosas conscientes con personas distintas. Entonces, claro, en un grupo de 20 o 30 estudiantes damos la clase para todo el mundo, pero no nos fijamos que aquel es más callado, más temeroso, más angustiado, más aperezado, más solo. En los descansos siempre está aislado. En esas cosas hay que prestar mucha atención, tanto los docentes como los padres de familia. El ciberacoso, que Dani, a propósito deberíamos hacer un programa del ciberacoso. Hagámoslo. Sí, está muy de moda el tema del ciberacoso, y tú no sabes lo del ciberacoso y el bullying, cómo están generando de trastorno del estado de ánimo y sobre todo de ansiedad y depresión. Y otra parte muy importante, cuando el niño o el adolescente descubre que es homosexual y que es de LGBTI, pero no siente apoyo o siente miedo de decirlo, o no se siente apoyado por sus profesores, sus amiguitos, su grupo de pares o sus papás o su familia, etcétera. Todas esas situaciones hacen que pueda entrar en depresión muy fácil.